video final de la mentoría número 18, Análisis de películas. Los integrantes del grupo somos Joaquín Aguirre, Candelaria Bosch, Paola Andrea Jornet y Horacio Rueda. Nuestro tutor es Luciano Mantovani. Como punto de partida de esta mentoría, pudimos contar con un data frame con datos correspondientes a más de 45.000 películas. Para cada una de ellas se pueden analizar 13 atributos diferentes como el año de estreno, el género y su puntaje en la página de críticas. Estamos acostumbrados a disfrutar de las películas desde el punto de vista de un espectador. Esta mentoría nos dio la oportunidad de observar todo lo que se esconde detrás de una entrada de cine o de una recomendación de Netflix. A continuación vamos a tratar diferentes temas como lo son PCA, clúster y diferentes algoritmos de aprendizaje no supervisado y sus relaciones entre variables en los clústeres. Bueno, un breve resumen de lo hecho hasta ahora. En nuestra primera aproximación a la base de datos, hicimos un análisis preliminar, donde encontramos cosas interesantes como que la mayoría de las películas son de bajo presupuesto o que Los Minions es la primera película en el ranking de popularidad. A su vez, aquí encontramos los primeros problemas, como la falta de datos en las variables de presupuesto y de recaudación. Esto nos llevó a curar el data frame para lidiar con estas dificultades. Eliminamos películas con presupuesto y recaudación cero, nos quedamos solo con largometrajes, es decir, con películas de 60 minutos de duración o más, y escalamos los datos para que se encuentren en un intervalo de 0 a 1. Habiendo hecho esto, procedimos a aplicar algoritmos de aprendizaje no supervisados para poder agrupar las películas en clúster. Para ello, descartamos aquellas variables que no resultaban relevantes para los algoritmos, como lo fueron el título y la ID. Habiendo ya escalado las variables numéricas, decidimos codificar las categóricas. En la mayoría de los casos, empleamos variables Deming como la fecha de estreno. En este caso, a las películas modernas les corresponde un 1 y a las anteriores, al año 2000, un 0. Un caso particular fue el de la variable género. Como hay una amplia variedad de géneros, utilizamos el One Hot Encoding. Finalmente, pudimos quedarnos con una base de datos apta para poder aplicar los algoritmos. Para el análisis de componentes principales, creamos un data frame que contiene solo las variables numéricas. Las variables deben estar escaladas, porque el análisis de componentes principales se basa en la covarianza entre las variables. Y si las variables originales están en diferentes escalas, la covarianza entre ellas se ve afectada y puede llevar a que las variables con unidades más grandes dominen la variabilidad del análisis y sesguen nuestros resultados. Para ver qué número de componentes principales es mejor usar, armamos un loop para que realice el PCA con distinto número de componentes. Para ver qué columnas, características participan más en cada componente, se pueden obtener los vectores de carga, coeficientes, de cada componente principal, que indicarán cómo cada columna contribuye a cada componente principal. Valores más altos en magnitud indican una mayor contribución. Esto se puede graficar en un heatmap y también podemos ver la cantidad de varianza retenida con cada número de componentes del bucle del PCA. Si calculamos 5 componentes principales a partir de 5 columnas, claramente retenemos el 100% de la varianza y cada componente está compuesta principalmente por una de las columnas. Si calculamos 4 componentes principales, vemos que retiene el 98,9% de la varianza y Popularity es la columna que menos participa. 3 componentes principales retienen el 96,4% de la varianza y están compuestas principalmente por las columnas Budget, Runtime y Score. Finalmente, 2 componentes retienen solamente el 89% de la varianza y están compuestas principalmente por Budget y Score. Podemos ver cómo la varianza retenida va cayendo a medida que se tienen menos cantidad de componentes principales, y esto es más pronunciado entre 3 y 2. Para las estimaciones posteriores con algoritmos de aprendizaje no supervisado, nos vamos a quedar con 3 features que capturan la varianza en mayor medida. Para realizar el clustering de los datos, emplearemos la técnica K-means. Primero, usaremos el método del codo para determinar la cantidad de clusters a crear. Al considerar todas las variables, el método sugiere crear 4 clusters. Una vez aplicado el algoritmo,
Exploramos la población en los diferentes clústeres. Vemos que no hay una concentración en alguno de ellos respecto de los demás y que la población se distribuye uniformemente entre todos los clústeres. Si consideramos las variables numéricas budget, score y runtime, al visualizar los clústeres creados con el método de K-means, vemos que no hay una segregación clara respecto de estas variables. Si exploramos la variable género, es posible observar diferencias notables entre los diferentes clústeres. En el clúster 0 hay una mayoría de películas de drama y thriller. En el clúster 1 se destacan las películas de thriller y horror, acción y documentales. En el clúster 2 se presentan una mayoría de drama y comedia, y en el 3 comedia y romance. Analizamos ahora el caso de la clusterización de los datos considerando solamente las variables numéricas. El método de codo, en este caso, nos sugiere emplear tres clústeres. Vemos que para el caso de la clusterización, considerando solamente las variables numéricas, sí hay una concentración en la población del clúster 0 respecto de los demás. Al visualizar la clusterización respecto de las variables budget, score y revenue, se ve claramente una segregación en función de estas variables. En el clúster 0 se encuentran las películas de bajo presupuesto y bajo score. En el clúster 1, las películas de bajo presupuesto y alto score. En el clúster 2, las películas de alto presupuesto. El mismo resultado se observa al clusterizar respecto de las variables creadas con el PCA. Otro algoritmo de aprendizaje no supervisado que probamos fue el HDBSCAN. Nos decantamos por un tamaño de clúster mínimo de 1500, porque en caso contrario el algoritmo creaba una cantidad de clústeres demasiado grande como para luego analizar su composición. El principal inconveniente con el que nos encontramos fue que la gran mayoría de las películas quedaron sin clasificar. Cuando corrimos el algoritmo sobre todas las variables, se crearon 6 clústeres, pero el 80% de las películas quedaron sin clasificar. Las visualizaciones con gráficos de dispersión con variables numéricas no nos indicaron que las mismas se hubieran usado para segregar los clústeres. En cambio, viendo los géneros, notamos diferencias. El clúster 0 tiene una gran mayoría de películas de horror y en menor medida de thriller. El 1 está compuesto por una gran mayoría de películas documentales, el 2 por una gran mayoría de películas de comedia, con algunas de romances y drama, mientras que los clústeres 3, 4 y 5 prácticamente solo contienen películas de drama. Con las variables numéricas, HDBSCAN creó 4 clústeres y el 85% quedó sin clasificar. Es muy evidente que lo que diferencia a las películas que sí fueron clasificadas es la duración. Con las variables del PCA se crearon 6 clústeres y el 69% quedó sin clasificar. Nuevamente, y como era de esperar, los resultados son similares a cuando usamos variables numéricas únicamente, aunque esta vez se crearon más clústeres y se dejaron sin clasificar menos películas. En conclusión, la aplicación de algoritmos de aprendizaje no supervisado nos permitieron encontrar clústeres de películas de acuerdo a distintos criterios, como el score, la duración, el presupuesto o el género. Esto podría ser de utilidad, por ejemplo, para hacer recomendaciones en plataformas de streaming y así mejorar la experiencia del usuario, o para segmentación de audiencias o para campañas de marketing más personalizadas.